Entonces, muy buenas noches para todos, espero estén muy bien. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña actividad introductoria. Para ello voy a compartir pantalla y espero pues la participación activa de todos. Voy a compartir pantalla, voy a explicarles más o menos en qué se va a consistir esta primera actividad antes de contarles el propósito de la clase que tenemos el día de hoy. Entonces, la idea es construir un cuento grupal. Entonces, vamos a ver una serie de imágenes. Esas imágenes están orientadas hacia el tema de la clase. Paola, por favor, ¿me colaboras con tu micrófono? Eso. Las imágenes que vamos a ver están orientadas al tema de la clase, entonces lo ideal es que todos vayamos participando y vayamos construyendo un cuento grupal entre todos, ¿listo? Inventando entre todos. Entonces mi compañera ayudantía me va a colaborar indicándome el nombre de las personas que están primeras en las listas para construir el cuento. Entonces ya comparto pantalla. Entonces, mi compañera ayudantía está por ahí. Sí, por aquí estoy. Listo. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Listo. Entonces el cuento aquí inicia. Había una vez, entonces, compañerita, ¿me cuentas quién está para que participe? Ana. Listo. Ana, dale. Había una vez. Había una vez un hombre eh, un hombre muy importante. Muy bien. Vladimir. Vladimir. Carlos. César Alberto. Había una vez un hombre que en medio de las cavernas se puso a pensar. Siguiente. Daniela Mena. A pensar sobre, ay, mover, sobre el movimiento de la Iván. ciudad. Jaime. Jennifer. Las Espérame, rocas compañerita. muy escondidas. Listo. Espérame un momentito. Por favor. No se ve la pantalla. Sí, es que dejé de compartir un momentito porque es que resulta que mando mucho y varios pues no contestan. Entonces lo ideal es que todo vaya fluyendo. Entonces uno dice y los demás van siguiendo para que la actividad tenga como un sentido. ¿Listo? Entonces, no sé, varias personitas no han contestado. No entiendo por qué. Entonces vuelvo a compartir. ¿No? Listo, entonces había una vez un hombre que se puso a pensar acerca del movimiento y no escuché la participación de la última compañera. Por favor, ¿me repites? De las rocas muy escondidas. Listo. John. Jorge Luis.
Y este hombre pensó que tanta quietud era muy perjudicial para su comunidad. Listo, muy bien. Laura. Así que decidió buscar alternativas para evitar su serenidad. Muy bien. Nelson. Después de mucho estudiar, logró concluir que la quietud y el movimiento eran algo fundamental para la vida. Paola. Rito. Y decía, Dios, ¿pero de qué se trata todo esto? Listo. Buena, Rito. Sergio. Y le decía, ¿eres un dios o eres muchos dioses? ¿De dónde vienen? Listo. Gilman. Los dioses venían a pelear su imperio. Listo. Otra vez César Alberto. Y en ese momento, al pensar, surgió la filosofía como una manera de ver y asombrarse ante el mundo. Listo, muy bien. Vane. Daniela. Y en la época medieval utilizaron la filosofía como medio para sustentar su fe. Muy bien. Iván. Iván. Jennifer. Y se expande el cristianismo por todo el Imperio Romano. Nelson. Luego de tanto pensar y comparar a la Iglesia Católica con las demás filosofías, los grandes pensadores se dieron cuenta de que no estábamos en nada. Muy bien. ¿La música del premio? Ah, no. No, señor. Listo, siguiente. Ya, sigue bien. ¿Quién sigue, compañero? Bueno, sigo yo. Entonces aparecieron las vías como un medio de comunicación y de pensar y observa todos los fenómenos que pueden ser cíclicos de la persona del día al día del origen del ser. Listo, muy bien. Y ya con eso terminaríamos. Entonces, espérenme, dejo de compartir acá. Listo. Entonces, la intención con esta actividad era, uno, pues observar si todos estaban prestando atención. Hay varios por ahí que no respondieron. Pero muy bien para todos los que participaron y pues construyeron la historia. Un cuento con palabras relacionadas con la clase que viene o trae una pregunta. Entonces, no sé, de acuerdo a lo que en las palabras que observamos en las imágenes, ¿qué tema creen que es el que vamos a trabajar el día de hoy en la clase? ¿Alguien que me quiera decir? Dale, Daniela. Pues básicamente nombraste ahí en las imágenes iglesia, Dios, entonces filosofía medieval, entonces pues está vías, entonces como las 5 vías de Santo Tomás.
para justificar ¿Listo? la existencia de Dios. Listo, muy bien. Entonces, muy bien. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello voy a compartirles pantalla para empezar con la presentación, pues ya que tenemos pues poquito tiempo y sé que también estamos cansados, estamos un poco cansados. Espérenme un momento. ¿Me indican si están viendo la presentación? No, señora. Un momento. Listo. ¿Listo? Entonces, esperemos un momento, que el internet sí está algo lento. Listo. ¿Están viendo la presentación bien? Yo la veo bien, aunque está desde el celular, ¿cierto? No, es del computador. Pero creo Sí, que se se ve está bien. viendo. Pero sí se ve, sí se ve. Listo, compañerita, muchas gracias. Listo. Entonces aquí vamos a hablar, como ya nos comentó nuestra compañera Daniela, vamos a hablar acerca de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, una teoría que fue planteada por Tomás de Aquino, ¿listo? Que fue un filósofo teólogo que surgió en la edad, en la filosofía medieval. ¿Listo? Entonces aquí nos están hablando de Santo Tomás de Aquino, el cual fue un filósofo y teólogo italiano, en ocasiones llamado doctor angélico y el príncipe de los escolásticos. Entonces recordemos que la filosofía medieval se dio como en 2 periodos, uno del patrístico y el otro el escolástico, y que Santo Tomás de Aquino pues es uno de los mayores representantes de la filosofía escolástica, ¿listo? Entonces cuyas obras le han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos más sobresalientes del catolicismo. Entonces, durante el siglo VII, Santo Tomás de Aquino buscó reconciliar la filosofía aristotélica con la teología agustiniana. Santo Tomás utilizó tanto la razón como la fe en el estudio de la metafísica. Entonces, lo que Santo Tomás de Aquino quiso tratar de involucrar tanto la razón con la fe, la filosofía y la religión en todo lo que él quiso tratar acerca de, en su filosofía como tal. Y entre esas pues están las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, porque pues para muchas personas este es un tema algo controversial y quería pues hacer esta aclaración antes de que de pronto vayamos a participar. Debemos respetar muchísimo los puntos de vista que tiene cada persona, sea creyente o no sea creyente. ¿Listo? Entonces, aquí desde Santo Tomás de Aquino, él acepta que creer en Dios es una cuestión de fe, pero a su vez, él quiso también demostrar tal cuestión de fe desde un punto de vista razonable. ¿Listo? Entonces, aquí ya aparecen los argumentos tomistas, demostrar la existencia de Dios. Entonces, dado que la creencia en la existencia de Dios es fundamental para la salvación, Dios la ha dado a conocer a todos los hombres en los textos sagrados y en la fe, ¿listo? Mediante la fe y los textos sagrados, que fue algo muy tocado en la filosofía medieval. Entonces dice, dado que la fe afirma que Dios ha creado el mundo,
es razonable suponer que en los seres creados podemos encontrar una huella de la existencia de Dios. Entonces, si Dios creó el mundo, pues en todo lo que hay, o en todos nosotros, debe haber algo que demuestre esa existencia de Dios, y fue una investigación que hizo pues Santo Tomás de Aquino para poder darle validez a lo que él nos estaba diciendo. ¿Listo? Entonces, aquí eso es una parte de la escolástica, para los que todavía no tienen así como mucha afinidad de esto. Entonces, es un periodo relacionado con la filosofía medieval. Entonces, lo importante aquí es que la teología no tiene un dominio excesivo sobre la filosofía. Entonces, la filosofía medieval sí entró mucho el tema de Dios y el tema teológico en esta parte, pero pues la filosofía seguía teniendo su punto de razón. Entonces, la razón es independiente de la fe, pero las dos intentaron complementarse. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue optimista en cuanto a las capacidades de la razón humana, y consideró que también podemos conocer la existencia de Dios con las fuerzas de la razón natural. Esto no solamente algo imaginario, algo pues metafísico, sino algo también que se podía demostrar mediante todo lo que había sido creado por Dios. ¿Listo? Listo. Antes de entrar en conocimiento acerca de las 5 vías, vamos a tomar como punto de partida 2 series causales o serie causal, que es algo muy relacionado y que nos va a llevar a comprender las 5 vías planteadas por él, que son un poquito complejas de entender, pero tienen mucha razón. Entonces, la que nos dice es serie lineal u horizontal, que es accidentalmente ordenada. Entonces, con esto que nos enfoquemos en esta imagen de acá, donde nos dice que los posteriores no dependen de los miembros anteriores para poder estar. Entonces, por ejemplo, este niño no va a depender siempre para poder estar, porque él tiene capacidades intrínsecas que lo van a hacer funcionar por él mismo. Entonces, él es un ser independiente que en algún momento se relacionaron, pero pues, los demás no van a morir. ¿Listo? Eso sería una serie causal que tendría una línea horizontal o lineal. Entonces, eso va en cuestión, sería como una infinitud, no tendría ni siquiera una causa primera. Todo, digámoslo así, giraría, daría círculos. Pero hay otra serie causal que se enfoca, y es la que nos enfocaremos, que fue la que tomó Tomás Aquino, que es una serie jerárquica o vertical, que todo está causado por algo. Entonces, la imagen se ve pequeñita, pero pues más o menos se ve. Una taza está sobre una mesa. La mesa pues está sobre el suelo podría estar sobre una habitación, la habitación sobre pues una casa, un apartamento, y así sucesivamente. Todo tiene una causa ordenada o una causa primera, ¿listo? Entonces, en el orden de idea de estas 2 causas, vamos a centrar solamente en la que Santo Tomás de Aquino tomó para poder explicar sus 5 vías. Todo tiene una causa primera. ¿Listo? Nada se crea y nada está solo porque sí. Entonces, de acuerdo a eso, y enfocándonos a la primera vía, vamos a observar estas imágenes. Y quiero que alguien me diga qué puede observar o qué puede deducir de acuerdo a lo que ve. ¿Alguien que me alce la mano? De acuerdo a lo que observan. ¿Qué creen que pase? Dale, Daniela. Primero, observado en la imagen, puede haber como una primera causa, ¿no? Que lo mueve todo. Entonces ahí lo relaciona así, como esa causa. Todo tiene como una causa, ¿no? Una causa primordial, que no es una causa que de cierta forma tiene una naturaleza diferente a la misma que está moviendo, porque es la causa primera. Listo, muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Entonces, sí, como nos dice Daniela, la primera vía se relaciona con la vía del movimiento. Entonces, aquí nos dice que nada se mueve sin tener una causa primera. Entonces, estos son una serie de pasos
que nos muestra esta vía para poder llegar a la conclusión de que el motor principal es Dios. Entonces, encontramos en el mundo algunas cosas que se mueven. En el mundo hay muchas cosas que se mueven, pero no solamente lo vamos a asociar al movimiento, sino a los cambios que podemos ver constantemente en nuestra realidad. Entonces, encontramos en el mundo algunas cosas que se mueven. Todo lo que se mueve es movido por otro. Es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de motores movidos. Ergo, que sería como sinónimo de luego, tiene que haber al menos un primer motor inmóvil, que fue en el caso de las imágenes que observamos la mano. Y el primer motor inmóvil posee los atributos divinos, es decir, sería Dios. En este caso de acá, que sería la imagen, todo tiene el movimiento, está relacionado o tiene que ver, o tiene que ser causado por algo primero. Ese algo primero, Santo Tomás de Aquino lo relaciona con que es Dios. Entonces aquí hay una serie de definiciones, solamente una es correcta, entonces quisiera que la analizáramos. Una potencia y un acto. Vamos a analizar las cuatro. Entonces la primera dice, la potencia se ha actualizado porque sí. La potencia se actualiza a sí misma. La potencia es actualizada por otra potencia o la potencia es actualizada por algo que es en acto. De estas cuatro cuestiones, una es correcta. ¿Alguien me quiere decir cuál es la correcta? De acuerdo a lo que se explicó de la primera vía. Dale, Rito. Ah, no, me escribió. Yo puse que la listo, E, César. ¿sí? Que creo que es una parte también de lo que habla Aristóteles de acto y potencia, ¿no? Y de ahí recoge Santo Tomás esta misma doctrina, pues para decir que algo, pues, bueno, primero es el acto, bueno, no entra en detalle porque de pronto me confundo, no sé bien el tema, pero pues me voy con esa por el tema de acto y potencia que también hablaba Aristóteles. Listo, muy bien. Lo que nos dice el compañero Rito es un muy buen aporte. Santo Tomás de Aquino se basó mucho en la filosofía aristotélica. Entonces, lo que nos dice él, la potencia y el acto viene precisamente de Aristóteles, porque él planteó estas dos partes. Entonces, Rito, César y John, que fueron los que participaron, sí, la respuesta sería, pues no es una respuesta, el argumento más acertado es la D. La potencia es actualizada por algo que es en acto. ¿Listo? Y que ese acto o que esa cosa primera sería Dios, ese motor primero sería Dios. Entonces la potencia se ha actualizado porque sí. No, eso sería un argumento incorrecto. La potencia se actualiza a sí misma. Tampoco. La potencia es actualizada por otra potencia. Tampoco, se necesita algo que produzca eso, y la potencia es actualizada por algo que es en acto, que sería básicamente Dios. Entonces la primera vía, entonces nos queda claro, nos habla acerca del movimiento, de la potencia y la actualización y pues el acto. Y lo podemos asociar más o menos a estas imágenes de acá. ¿Listo? Las fichitas de dominó se van moviendo porque hubo una acción primera que fue ese movimiento. Listo. En relación con la segunda vía, nos dice, encontramos en el mundo causas eficientes subordinadas, esto es, causas causadas o dependientes. Nada es causa de sí mismo. Es decir, observando esta imagen y explicando de acuerdo a esta imagen, este árbol no creció solo porque sí. Este árbol necesita de, ¿quién me quiere decir? Para casar. Este árbol para que pueda crecer, ¿de qué necesita? O de, sí, ¿de qué necesita? Pues primero que todo necesita de que alguien lo haya sembrado, lo haya cuidado, le haya echado agua, nutrientes para obtener su fruto.
Listo, Paola, muy bien. Y en toda esta parte pues entraría el proceso de fotosíntesis, la luz del sol, el suelo, el agua. Muy bien, Paola, lo que nos dices. Entonces, nada es causa de sí mismo. Es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de causas causadas. Ergo, tiene que haber al menos una primera causa encausada, algo que cause lo demás. Es algo parecido a la primera, todavía tiene relación con la primera, y nos están hablando de que nada está porque sí, tiene que tener una primera causa, algo que conlleve a eso. Entonces quise traer este ejemplo, pues es el más claro que podemos contextualizar mucho con esta segunda vía. ¿Listo? El árbol no está solo porque sí, él necesita de otras cosas para poder crecer, para poder también dar su fruto, como ya nos dijo la compañera Paola. Entonces, la primera causa encausada posee los atributos divinos claves, es decir, Dios. Esa primera causa, pues, sería Dios. Entonces, eso es en relación con la segunda vía. Listo. La tercera vía nos dice, encontramos en el mundo seres que pueden ser o no ser transitorios. Es decir, en el mundo hay muchas personas que asocian esto con el destino, con la casualidad, con, bueno, muchas cosas. Entonces, aquí nos están hablando de las personas o de las cosas contingentes o de las cosas que son transitorias. Hay algo que podría ser o no podría ser. Nosotros podríamos estar en esta clase, pero a la vez no podríamos estar haciendo otra cosa. Entonces, todo lo que es capaz de no ser, en algún momento no es. Hay podría ser, las cosas podrían ser, pero a la vez no podrían ser. Si todos los seres fueran capaces de no ser, alguna vez no habría nada en la realidad. Pero si esto fuera verdad, tampoco ahora habría nada, porque lo que no existe no empieza a existir más de que en virtud de lo que ya existe. Luego, no todos los seres son transitorios, sino que tienen que haber algún ser necesario o no transitorio. Es decir, si las cosas pueden ser o no ser, pueden ser transitorias o no transitorias. Yo podría estar dándoles la clase, pero a la vez no podría estar dándoles la clase por X o Y motivo. Se necesita de alguien que sea necesario, alguien que no tenga esta característica, que no sea contingente y que no sea transitorio. Es decir, se necesita de alguien necesario. Entonces, ergo, no todos los seres son transitorios, la mayoría, pero no todos, sino que tiene que haber algún ser necesario o no transitorio, permanentemente, que no pueda no ser. Es decir, tiene que haber algo que sea. Un ser necesario o bien tiene la razón de su necesidad en sí mismo o bien recibe su necesidad de otro. Es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de seres necesarios uno por otro. Es decir, en la serie jerárquica que al inicio les expliqué, todo es causado por algo, a diferencia de la serie lineal, que todo no tendría como una causa primera, sino que todo iría en círculo. ¿Por qué? Porque cada cosa se crea por sí misma o cada cosa está por sí misma. En esta serie jerárquica, cada ser se tiene necesariamente que haber sido o creado por otra cosa. Entonces, en este momento, aunque nos están diciendo que muchas cosas que son transitorias, contingentes, puede que sí, puede que no, hay algo que sí es necesario. Entonces, ego, existe al menos un ser necesario por sí. El ser necesario por sí posee los atributos divinos clave, es decir, es Dios. Entonces, de acuerdo a esta explicación y observando estas imágenes, alguien va a participar acerca de los contingentes, cosas transitorias, que nos quiera dar también su aporte, su punto de vista. Jorge, dale. Bueno, compañera, pues lo que yo analizo de esta vía es que las cosas, hay un punto que dices que las cosas prácticamente nacen a partir de algo que ya existe, ¿sí? Esta clase nace a partir de algo que ya existe, que es nuestros estudios, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no?
Entonces, lo que habla esta tercera vía es que las cosas, hay cosas que son transitorias, nacen, mueren, llamémoslo así, y no pasa nada. Mientras que hay algo que ya existe, que es permanente y que le da vida a las demás cosas que están por venir, ¿sí? Entonces, todo tiene una causa, ¿no? Entonces, por eso este filósofo utiliza esta tercera vía para demostrar que Dios es la causa de todo, ¿no? Si tú no estuvieras estudiando, no estarías orientándonos esta clase en este momento, ¿no? Entonces, es como más o menos lo que yo analizo de estas vías que sí son un poquito complicadas de entender, hay que analizarlas mucho, porque eso es un juego de palabras, es un juego de conceptos, entonces a veces como que nos perdemos un poquito. Sí, Jorge, sí es verdad. Se necesita de mucho análisis. Y por lo mismo, muchísimas gracias por tu participación. El tema de Dios es algo contra Tomás de Aquino, aunque él declaró que él era creyente y que se basaba más que todo en la fe, él también quiso tratar de llevar esta fe a la razón o de tratar de demostrar de que Dios sí existe con base en la razón y se basó pues de muchas cosas de la filosofía aristotélica, ¿listo? De la realidad, trayendo todo a la realidad. Entonces, muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aporte. Entonces, eso en relación con la tercera vía. Vamos a pasar a una cuarta vía, que es la vía de la perfección, de quien nos dice que todas las cosas son diferentes de por sí. Un animal, una persona, incluso una persona y otra persona, una cosa, todas las cosas son diferentes. Entonces dice acá, encontramos en las cosas perfecciones puras, trascendentales, realizadas en diversos grados. La bondad, la verdad o la nobleza. Ninguna perfección que pertenece a la ausencia de una cosa puede tenerse de modo ilimitado, según un más o un menos. Ergo, luego, las cosas de nuestra experiencia no poseen estas perfecciones por su esencia, sino que las tienen de modo causado, participado o derivado. No puede irse al infinito en una serie jerárquica de causas que no tengan estas perfecciones esencialmente. Entonces, aquí nos está hablando, o como conclusión de toda esta vía, que el ser máximo perfecto posee los atributos divinos, y esos atributos divinos pues se atribuyen a Dios. Entonces, para eso quiero mostrarles esta imagen. Aquí nos está dando que hay cosas que varían su grado de perfección, que una puede ser mejor que la otra, o que sí, incluso eso lo vemos diariamente. Hay cosas que son mejores que las otras y van ascendiendo a su grado de perfección. Entonces aquí hay una imagen muy clara, pues todas las cosas son importantes, pero aquí nos están más o menos mostrando como ese grado de perfección. Y quisiera que alguien participara contándome qué observa, cuáles son los grados de perfección diferencias hay entre estas imágenes. ¿Alguien que me diga? Dale, Jorge. Bueno, pues esta vía lo que habla es que la mayoría de las cosas son imperfectas y que hay solo una que es perfecta. ¿En qué consiste eso de que varía la perfección? Por ejemplo, la primera imagen, que es una roca, pues ella no puede hablar, no puede moverse, no puede hacer muchas cosas. Después evoluciona un poco hacia una planta que tiene un sistema de alimentación que de cierta manera cumple una función. Luego viene un animal, ¿cierto? Que ya tiene muchas, digamos, más habilidades, más capacidades como ser vivo. Y finalmente aparece, pues yo entiendo por esa imagen, el hombre, que es una de, digamos, de los seres casi perfectos, porque puede reunir las habilidades de los demás, ¿no? Entonces, es como lo que yo entiendo de la gráfica que en este momento nos estás mostrando. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Desde aquí sí nos están hablando de la perfección, de que todas las cosas van mejorando o todas las cosas tienen cierto grado de perfección y ese grado máximo de perfección, según Tomás de Aquino, pues sería Dios, que tendría todas las cualidades divinas. En esa, pues quiero dar mi aporte. Cada cosa de por sí cumple una función.
A mí personalmente me parece, no es que las personas seamos perfectas, todos en algo, pues tenemos ciertas imperfecciones, pero si nos detenemos a mirar de pronto cómo funcionan nuestros sistemas, cómo funciona nuestro cuerpo, en serio, si nos ponemos a analizar, tenemos un grado de perfección increíble. O cómo nuestro corazón puede funcionar y puede llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, cómo nuestros pulmones pueden respirar, cómo somos tan complejos y cómo pudimos ser creados de la nada, para de pronto los que piensan que si hubo unas causas lineales, como fue lo que les expliqué al inicio, y no hubieron causas verticales, que es lo que nos está explicando Santo Tomás de Aquino. ¿Listo? Entonces aquí, o sea, sí tienen cierto grado de perfección y unas van mejorando, y ese máximo grado de perfección pues sería Dios. Entonces de eso trata la cuarta vía, planteada por este teólogo y filósofo. Y por último tenemos la quinta vía, que nos dice que todo tiene una finalidad. Entonces, antes de que entremos a leer, primero vamos a observar esas para que podamos participar acerca de la finalidad. Observan aquí, dice que todas las cosas de por sí tienen una finalidad, que de pronto hayamos nacido o cada cosa tenga una finalidad, pero no la sepa. Pero en sí, el corazón tiene una finalidad, los ojos tienen una finalidad, la semilla, que es muy diferente a un árbol ya cuando crece, tiene una finalidad. Y esa finalidad sigue como esos vasos que no se sabe pues de dónde vino, y ese ser primero pues Tomás de Aquino le atribuye como a Dios. Entonces, alguien que me quiera decir cuál es la finalidad de los ojos. Pues es sencillita, pero quiero que participemos. ¿Cuál es la finalidad de los ojos? La finalidad de los ojos, alguien que quiera participar. Bueno, Nelson. pues ver, ¿no? Mirar, ver, ¿no? Sí, señor. Percibir información. Sí. Ajá, muy bien. ¿Del corazón? No. Percibir información. La ¿Listo, Nelson? realidad. Sí, de los ojos. Dale, Valentina. Del árbol. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, de la semilla. ¿Cuál será la finalidad? Dar un fruto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, con esta quinta vía, Tomás de Aquino nos dice que todo tiene una finalidad. Que la semilla pues tiene como finalidad, dice por aquí nuestro compañero, dar fruto de árbol, que nuestros ojos pues tienen la finalidad de darnos la visión, de poder percibir lo que hay a nuestro alrededor, y que nuestro corazón pues, tiene la finalidad de llevar nuestra sangre oxigenada y desoxigenada pues, a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? De llevar, traer, todo tiene una finalidad en sí mismo. Dice acá, encontramos en el mundo seres que, careciendo de conocimiento, obran por un fin. Los seres que carecen de conocimiento no pueden tener un fin, sino en cuanto son ordenados por un ser inteligente que conozca en acto dicho fin. Es decir, no sabemos quién le dio el fin al corazón. Era lo que les decía, o sea, el sistema humano, nuestros sistemas son tan complejos y tienen cierto grado de perfeccionamiento que es increíble. O si lo detallamos bien, es increíble si nos ponemos a analizar toda esta parte. Entonces aquí nos dice, son ordenados por un ser inteligente que conozca en acto dicho fin. Entonces luego tiene que existir al menos una inteligencia suprema que dirige todas las cosas naturales a su fin. Esa inteligencia suprema posee los atributos divinos claves, es decir, es Dios. Entonces, esta es la vía. Y pues todas estas vías están relacionadas
con demostrar la existencia de Dios desde una forma no meramente de fe, sino también demostrada desde algo de razón, desde la parte de la razón, que en ese momento pues él estudió y se basó muchísimo en la filosofía aristotélica. Entonces, quisiera escuchar puntos de vista. ¿Ustedes qué piensan acerca de Dios o qué piensan acerca de estas 5 vías que Tomás de Aquino nos propone? Que igual esto es un resumen pequeño porque la obra de Tomás de Aquino es grandísima y muchísimas cosas que hay que comprender de él, muchísimas, hay cantidad de cosas que hay que comprender, pero esta es una breve introducción para los que les llame la atención y seguir consultando. Pero en sí, entonces la pregunta, ¿qué piensan ustedes acerca de Dios? ¿Quién nos quiere comentar? Entonces, dale, Jorge. Bueno, pues las vías que propone Santo Tomás de Aquino son interesantes, más en su época, él ya da como un cierto método a seguir para defender la existencia de Dios, ¿no? Pues hay cosas que uno no comparte, obviamente, ya con tanta información que hoy tiene uno hoy en día. Y sobre la existencia de Dios, pues cada quien tiene como su forma de verlo, ¿no? Algunos creen, otros no creen, otros creen a medias. Entonces es un tema muy complejo y Santo Tomás se atrevió como a dar un catálogo, unos pasos a seguir pues, para defender desde su punto de vista esta existencia, ¿no? Entonces, hay algo con lo que no estoy como muy de acuerdo y es que él dice que solo hay un ser perfecto, ¿no? Yo creo que esta clase, desde la exposición anterior, eh, nos ha como mostrado que hay un ser perfecto que se llama la mujer, ¿no? Entonces, entonces, que exista solo un ser perfecto es algo que yo difiero mucho, eh, pero pues Santo Tomás lo admiro por esos pasos que dio, lo admiro porque están muy bien estructurados y porque pues son difíciles de entender, ¿sí? De conjugar, de saber buscar el significado. Entonces, pues me parece algo interesante, yo ya había tratado el tema, entonces por eso me atrevo a opinar un poquito, pero sí son bien difíciles de comprender. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Sí, es un tema algo complejo. Las vías del conocimiento, pues, se extienden mucho más a todas las obras que él tiene. Él tiene no solamente esta de las 5 vías, esto es algo pequeñito, él tiene muchos más apartados. Entonces, para John Aranguren. No sabría decirte exactamente, pero él tiene muchas más cosas que amplían mucho más esta información acerca de Dios y de las 5 vías que él trató de exponer para explicar la existencia de Dios, no desde un punto de fe, sino también de razón. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué opinan acerca de la existencia de Dios? ¿Para ustedes existe? ¿Para ustedes no existe? ¿Alguien que nos quiera decir? Yo quisiera dar como mi opinión, porque en este punto sí no la de que creo yo personalmente, ¿no? Yo creo que pues es un tema complejo, ¿no? Yo crecí en una familia católica totalmente, pero pues en un momento quise como cuando me empecé como a interesar en este cuento de la filosofía, eh, criticar la existencia de Dios, pero yo creo que eso es como algo muy, muy personal de cada uno. Yo de mi parte creo que Dios es la explicación para las cosas que no se pueden entender, ¿no? Yo creo que hay cosas más allá de la ciencia, cosas que a veces no tienen explicación, y yo creo que la única razón para todas esas cosas es Dios. Entonces por eso yo revalido que hay un ser más allá. No sé si sea un señor de barba con el pelo blanco, no sé si de pronto sea una constelación, no sé cómo sea, pero sí la palabra de Dios debe haber algo más allá que explica lo inexplicable para mí. Listo, Jorge, muchísimas gracias por tu apreciación. Muy, muy importante. ¿Alguien más que nos quiera dar su punto de vista?
Dale, Daniela. Bueno, pues realmente estos temas de Dios son muy complejos. Lo único que puedo reflexionar en estos momentos de tu maravillosa clase, que fue muy buena, la verdad, muchísimas gracias, fue muy dinámica. Simplemente reflexioné porque es Dios en sentido masculino y no podemos pensar, digamos, en una diosa, ¿no? Es algo que me intriga bastante. Entonces ahí vemos como esos constructos que se hacen del mundo de la vida, ¿no? En sociedad. Entonces, esa es la reflexión que puedo llegar, ¿no? Porque Dios, en sentido masculino, no como diosa, ¿no? Igual ese paso también del politeísmo al monismo también me causa muchísima intriga, ¿no? O sea, también esa explicación, aunque Santo Tomás me parece bastante, digamos que sí utilizó bastante el pensamiento aristotélico, ¿no? O sea, ese razonamiento filosófico al servicio, pues, de la fe, ¿no? Cómo justificar realmente la existencia de Dios por medio de argumentos, pues, más elaborados. Eso me parece, pues, a la época, como lo decía el compañero, pues, buenos realmente aportes que ahorita se pueden contradecir, pero igual fue muy buena filosofía en cuanto a esa reflexión de la filosofía y la teología en esa época. Gracias, compañero. Listo, Daniela, muchísimas gracias por tu aporte, también muy importante. Y sí, de acuerdo a la filosofía medieval y a toda esta parte, y indagando acerca de estas 5 vidas, también muy razonadas, tienen cierto grado de razón, y si uno se pone a pensar lo que les decía, y si nos ponemos a ver de pronto la realidad, sí podría haber una causa primera que cause a las demás. Traigo mucho el ejemplo de nuestros sistemas o nuestros sistemas de nuestro cuerpo. A mí me gustan también mucho las ciencias naturales y me parece un tema genial, espectacular. Y todo lo que tenga que ver con el cuerpo igual, porque tiene cierto grado de complejidad que uno no entiende cómo puede crearse por sí solo. ¿Listo? Entonces sí tendría como un motor principal, un motor inicial, y también razón a lo que nos dice Tomás de Aquino en todas sus 5 vidas. Pero no sé si alguien nos quisiera escuchar de pronto a alguien que tenga como un punto de vista contrario. Alguien que nos quiera participar. O que esté de acuerdo, que tenga un último participante para pasar a la evaluación. Compañera. Listo, dale. Compañera, yo Dale, pienso Sergio. que bueno, estas vías, más que nosotros entenderlas, porque por eso lo vamos entendiendo, ¿sí? Si uno las coge detalladamente durante el transcurso de toda nuestra vida, vamos entendiendo tal vez lo que Santo Tomás entendía de lo que era Dios, ¿sí? Para él. ¿Sí? Y a la vez nos damos cuenta que a veces hablar del tema de Dios para nosotros es incómodo, ¿no? Porque hay muchas, como llamamos, contrariedades, y es más por lo que seguramente Dios nos exige a nosotros, ¿sí? Es como el exigir, Dios el que nos exige a nosotros, entonces al Dios exigirme, para mí es un Dios extraño, ¿sí? Hablábamos de las virtudes, de las cosas que hablábamos en las clases pasadas de los compañeros, y es seguramente Dios hablándonos de eso, ¿no? O sea, Él nos ha dado todo, ¿sí? Y en perfectas condiciones, nuestro cuerpo, si nosotros hablamos del cuerpo, como hablaba la compañera de la ciencia, el cuerpo es completamente perfecto, ¿sí? Y a veces uno no lo entiende cómo Dios ha hecho ese cuerpo tan perfecto, ¿sí? Que para unos puede ser que no, porque son enfermedades, porque, ¿sí? Pero para los que vamos a entender desde esa parte de lo perfecto que ha sido Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, desde ahí Santo Tomás de Aquino nos da a entender cómo Dios ha hecho que para la vida, o sea, para nosotros las cosas sean perfectas. Sí, que hay cosas donde hay que irlas construyendo. Sí, como lo mostraba en la imagen de que estaba construyendo arriba y el que destruía abajo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso que Dios me pide a mí para yo poderlo entender. Entonces, al entrar en esa contradicción es donde a veces encontramos el ateo, el que no cree, el que Dios es malo, el que Dios es bueno. Sí, es esa parte. Y me parece muy interesante ese tema de Tomás de Aquino. Listo, Sergio, muchísimas gracias también por tu aporte, muchísimas gracias a todos los que aportaron y participaron en la clase.
Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la evaluación. Voy a compartirles el link para que lo hagamos todos. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar. Entonces, ¿quién propuso las 5 vías que demuestran la existencia de Dios? ¿Alguien que me diga la respuesta? Santo Tomás. Tomás de Aquino. Listo, Santo Tomás. Tomás de Aquino, porque no me cabe todo, Tomás. Tomás. Y aquí. Debe ser vertical, ¿no será? No, no, hubo aquí un pequeño. Tomás de Aquino, listo. Segunda, Santo Tomás de Aquino es considerado el principal representante de la enseñanza o de la filosofía. Escolástica. Escolástica. Muy bien. Escolástica. Listo, muy bien, escolástica. Hay formas de entender eso. Bueno, vamos para la cuarta. Las 5 vías que se desarrollan teniendo un pensamiento. Esa Lógico. parte de esta. Lógico, un pensamiento lógico. Muy bien. Lógico. El micrófono encendido. No sé quién sea. Listo. Entonces las 5 vías se desarrollan teniendo un pensamiento lógico. ¿Listo? Que Tomás de Aquino pues se basaba muchísimo en la fe, pero él quiso demostrar esto desde un pensamiento lógico. Entonces, muy bien. Tercero, según la cuarta vía planteada por Tomás de Aquino, Dios representa el máximo grado de Perfección. 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 Muy bien. Muy bien. Perfección. Sí, es el máximo grado de perfección. Muy bien. Y la quinta nos dice, cada cosa que se mueve debe necesariamente ser movida por otra cosa, dándose esto a partir de algo inicial, que sería Dios. Dios. Muy bien. Dios. Muy bien. Ay, aquí me falta estacionar. ¿Listo? Muy bien. Ya con esto finalizamos nuestra actividad. Espero les haya gustado muchísimo. Y la evaluación me la ayudó a hacer mi compañera ayudantía. Muchísimas gracias, compañera, por estar muy pendiente. Muchísimas gracias. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por prestar y por la participación que también tuvieron en la clase, en el desarrollo de la clase.